The Morning Finance, martes 21 de julio, 2026. Hay una guerra que ya lleva 10 días. Hay un embargo marítimo que amenaza con cerrar una de las rutas más importantes del planeta. Hay un país que acaba de recibir el arancel más agresivo que Estados Unidos le ha impuesto en casi un siglo. Y sin embargo, esta mañana, Wall Street está sonriendo. Los futuros suben, el apetito por riesgo regresa. El dinero vuelve a moverse hacia adelante, como si nada de esto estuviera pasando. ¿Cómo es posible que el mercado esté subiendo justo el día en que el mundo parece estar más cerca de romperse? Esa contradicción no es un error. No es que los inversionistas estén ignorando el peligro. Es que están apostando a algo. Y esa apuesta es tan grande, que están dispuestos a mirar hacia otro lado mientras el resto del planeta se tensa. Hoy vamos a descubrir cuál es esa apuesta. Vamos a ver qué está viendo el dinero inteligente que la mayoría de nosotros todavía no está viendo. Y vamos a entender por qué, incluso en México, empieza a sentirse la misma tensión entre lo que promete el futuro y lo que ya está fallando en el presente. Quédate hasta el final, porque la respuesta conecta absolutamente todo lo que está pasando hoy en la economía global. Todos los días el mercado recibe señales contradictorias. Pero hoy esas señales no son pequeñas. Hoy son extremas en ambas direcciones. Por un lado, el conflicto entre Estados Unidos e Irán entra en su 10º día consecutivo. Por otro, Corea del Sur acaba de reportar un crecimiento en exportaciones de chips que nadie había visto antes. Por un lado, Canadá enfrenta uno de los golpes comerciales más duros de la era Trump. Por otro, un juez federal acaba de congelar una de las megafusiones más grandes de la historia del entretenimiento. Parecen historias distintas, no lo son, todas responden a la misma pregunta: ¿en quién confía realmente el dinero cuando el mundo se vuelve inestable? Y la respuesta empieza en un lugar que casi nadie está mirando: el estrecho más peligroso del mundo. La guerra que nadie quiere nombrar. Durante 10 días, Estados Unidos e Irán se han atacado mutuamente. No es una escaramuza, es un patrón que se repite día tras día, sin que ninguna de las partes ceda. Hace apenas unas horas, funcionarios estadounidenses dejaron entrever que podría haber espacio para el diálogo. Pareció una señal de alivio. Pero entonces Trump habló, y no habló de negociación. Habló de venganza. Advirtió que Irán pagará por la muerte de soldados estadounidenses. Ese mensaje cerró, en segundos, la ventana que parecía haberse abierto. Y como si la tensión necesitara más leña, los rebeldes hutíes de Yemen acaban de declarar un embargo marítimo contra Arabia Saudita. Amenazan, además, con bloquear el estrecho de Bab el-Mandeb. Si no conoces ese nombre, apréndelo, porque es una de las arterias más importantes del comercio mundial. Por ahí pasa una porción enorme del petróleo que mueve la economía global. El resultado ya se siente en las gasolineras de Estados Unidos, donde el precio promedio volvió a superar los $4 por galón. En teoría, esto debería estar hundiendo al mercado. No lo está haciendo. Y ahí está la primera pieza del misterio. El petróleo se encarece, la guerra se intensifica, pero los futuros bursátiles suben. Algo más está compensando ese miedo. Y ese algo más tiene nombre propio. Antes de llegar ahí, hay otra tormenta que también debería estar asustando al mercado. El golpe a Canadá que nadie vio venir. Mientras el mundo miraba hacia Medio Oriente, la administración Trump lanzó un golpe comercial silencioso pero brutal. Aranceles del 50% sobre casi $20,000 millones en importaciones canadienses. Lo interesante no es solo el porcentaje, es la herramienta legal que usaron para hacerlo. Trump activó la sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930. Una ley que prácticamente nadie usaba desde hace décadas, diseñada para castigar a países que discriminan el comercio estadounidense. Los aranceles golpean autos, maquinaria, madera, licores y lácteos. Incluso alcanzan productos que, en teoría, estaban protegidos por el TMEC. La intención: presionar a Canadá para que ceda antes de que estas medidas entren en vigor, en 30 días. Ontario ya respondió con la amenaza de aranceles espejo. Aquí es donde empieza a notarse el patrón del día. Estados Unidos está usando la fuerza económica en dos frentes simultáneos, uno militar en Medio Oriente, otro comercial en Norteamérica. Y en ambos casos, el mercado decide no asustarse. Entonces, ¿qué es lo que realmente sostiene el optimismo de Wall Street esta mañana? La respuesta empieza en Asia, con un número que parece sacado de un error de cálculo. El sector que se volvió inmune al miedo. Corea del Sur acaba de reportar algo casi imposible de creer. Sus exportaciones de chips crecieron 181% respecto al año pasado, solo en los primeros 20 días de julio. Taiwán no se queda atrás. Sus órdenes de exportación hacia Estados Unidos subieron 84% anual en junio.
Es el crecimiento más alto jamás registrado. Estos no son datos menores. Son la prueba de que la ola de inversión en inteligencia artificial no se está desacelerando, se está acelerando. Y en medio de todo esto, TSMC, la empresa que fabrica los chips más avanzados del planeta, anunció que subirá hasta 10% sus precios para 2027. ¿Por qué una empresa sube precios cuando la demanda ya es récord? Porque sabe que nadie más puede reemplazarla. Es la misma jugada que acaba de hacer ASML, su proveedor clave de maquinaria. Aquí está la primera respuesta a la gran pregunta del día. El mercado no está ignorando la guerra ni los aranceles. Está apostando a que ninguna de esas crisis puede detener la ola de inteligencia artificial. Los inversionistas han decidido que los semiconductores son, por ahora, más fuertes que la geopolítica. Pero esa fe absoluta también tiene un precio. Y ese precio empieza a sentirse en otro rincón del mercado, uno que no tiene nada que ver con chips. Cuando ni el entretenimiento se salva. Mientras la inteligencia artificial parece inmune a todo, otra industria acaba de descubrir que ni el dinero puede comprar certeza legal. Paramount Skydance tuvo que congelar su adquisición de Warner Bros. Discovery, una operación valuada en $110 millones. Un juez federal ordenó detener el proceso hasta el 3 de agosto, después de que varios estados demandantes presentaran argumentos sólidos sobre posibles efectos anticompetitivos. Es la primera gran victoria de la coalición que busca frenar la fusión. Y si el retraso se extiende más allá del 30 de septiembre, Paramount Skydance tendrá que pagar $7 millones diarios a los accionistas de Warner. Este dato importa porque muestra la otra cara de la moneda. Mientras el capital fluye sin freno hacia semiconductores, en otros sectores los reguladores están poniendo límites que antes no existían. El dinero no se mueve libremente hacia cualquier lugar, se mueve hacia donde cree que nadie puede detenerlo. Y esa misma lógica está a punto de decidir el destino de una de las marcas de pagos más conocidas del mundo. La guerra silenciosa por tu billetera digital. PayPal, la empresa que alguna vez dominó los pagos digitales, ahora está sentada en la mesa recibiendo una oferta de compra de $53 millones por parte de Stripe y Advent International. Lo llamativo no es solo la cifra, es lo que representa. PayPal considera esa oferta insuficiente, pero no puede darse el lujo de rechazarla sin más. Ha perdido terreno frente a Apple Pay. Su crecimiento se ha desacelerado. Ha intentado reestructurarse varias veces sin lograr recuperar el ritmo. Y justo en ese momento de debilidad, aparece un nuevo jugador dispuesto a pelear por el mismo territorio. Samsung acaba de lanzar su primera tarjeta de crédito en Estados Unidos, en alianza con Barclays, integrada directamente a Samsung Wallet. Esto no es casualidad, es la señal de que el teléfono inteligente se está convirtiendo en el nuevo centro de comando de tus finanzas personales. Y en esa guerra, no todos van a sobrevivir con la misma fuerza con la que empezaron. Entonces esto es lo que empieza a dibujarse. En un mismo día, el mercado premia sin dudar a quien fabrica el futuro, los chips, castiga con leyes a quien intenta crecer demasiado rápido, Warner, y empieza a decidir quién sobrevive en la guerra de los pagos digitales, PayPal contra Samsung y Apple. 3 batallas distintas, una sola pregunta detrás, ¿en quién confía el dinero cuando todo lo demás se vuelve incierto? Y mientras todo esto ocurre a nivel internacional, México empieza a mostrar señales de exactamente ese mismo fenómeno. México. En la Ciudad de México, Estados Unidos y México acaban de comenzar una nueva ronda de negociaciones sobre el TMEC. Jamieson Greer, representante comercial estadounidense, se sienta frente a Marcelo Ebrard, secretario de Economía, junto al subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez. En la agenda, aranceles al acero y al aluminio, reglas de origen automotrices, agricultura, seguridad económica y pagos electrónicos. Greer incluso se reunirá directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum. Es, en el papel, una señal de esperanza. El gobierno mexicano busca certidumbre a largo plazo, justo cuando Canadá está recibiendo el otro extremo del trato, aranceles del 50%. Pero mientras las negociaciones avanzan en el discurso, el consumo real en México empieza a mostrar grietas. Alsea, la empresa detrás de marcas como Starbucks en México, acaba de recortar su guía de resultados para 2026. Sus ventas cayeron 1% anual. Su EBITDA bajó 6.3%. La razón no es solo el debilitamiento del consumo, también hay un factor inesperado. El peso mexicano se ha fortalecido tanto, que reduce el valor reportado de las operaciones internacionales de la empresa. Es una paradoja curiosa. Un peso fuerte, que normalmente sería buena noticia, termina golpeando los resultados de una empresa mexicana. Y no es la única presión.
Cemex enfrenta ahora una investigación de la Unión Europea por presuntas prácticas anticompetitivas en el mercado de aditivos para construcción entre 2021 y 2022. Todavía es preliminar, pero si se confirma, la multa se calculará sobre las ventas en Alemania y Francia. Incluso Axtel está pidiendo tiempo. La empresa solicitó al regulador de telecomunicaciones posponer hasta septiembre la licitación de espectro para redes 5G industriales, advirtiendo que precios demasiado altos podrían frenar la entrada de nuevos jugadores al sector. ¿Ves el patrón? Es exactamente el mismo que vimos a nivel global. Negociaciones que prometen futuro, mientras el presente ya empieza a mostrar fatiga. Grandes acuerdos en construcción, mientras empresas específicas enfrentan su propia versión de la incertidumbre. México no está viviendo una historia distinta a la del resto del mundo. Está viviendo la misma historia, a menor escala. Empezamos el día con una pregunta enorme. ¿Cómo puede subir el mercado justo cuando el mundo parece estar rompiéndose? La respuesta no es que los inversionistas sean ingenuos. Es que están haciendo una apuesta específica, calculada, casi obsesiva. Creen que la ola de inteligencia artificial y semiconductores es más poderosa que cualquier guerra, cualquier arancel o cualquier disputa legal. Por eso Corea del Sur puede reportar un crecimiento del 181% en exportaciones de chips el mismo día en que Irán y Estados Unidos siguen atacándose. Por eso TSMC puede subir precios sin miedo, mientras Canadá recibe el arancel más duro en décadas. Por eso el dinero sigue fluyendo hacia adelante, incluso cuando un juez frena una fusión de $110,000 millones y una guerra de pagos digitales redefine quién controlará tu billetera en los próximos años. Pero esa apuesta tiene un límite. Y México nos lo está mostrando en pequeño. Se puede negociar el futuro con optimismo, mientras el presente, medido en ventas, en EBITDA, en licitaciones pospuestas, empieza a mandar señales distintas. La lección de hoy no es que el mercado esté equivocado por subir. Es que está eligiendo, de forma consciente, en qué historia confiar, mientras decide ignorar, por ahora, todas las demás. La pregunta que deberías hacerte no es si el mercado tiene razón. Es cuánto tiempo más puede sostener esa apuesta antes de que la realidad, en algún punto, le pase la factura. ¿Crees que el mercado tiene razón en confiar tanto en los semiconductores, o está ignorando riesgos que tarde o temprano le van a explotar en la cara? Déjalo en los comentarios. Si este video te ayudó a conectar piezas que antes no veías, dale like, suscríbete y activa la campana, porque mañana el mercado va a volver a moverse, y aquí vas a entenderlo antes que la mayoría. Comenta con una palabra qué sector crees que se lleva el golpe más fuerte cuando esta apuesta por la inteligencia artificial finalmente se ponga a prueba. Disclaimer: este video tiene fines informativos y educativos. No constituye una recomendación de inversión. Antes de tomar decisiones financieras, consulta siempre a un asesor certificado y realiza tu propio análisis.